Cuando hablamos de Satoshi Kon, tendemos a concentrarnos en sus películas. Es evidente que el director dejó una huella indeleble en el cine animado japonés e internacional. Sin embargo, hoy hablaremos de su obra impresa, sus mangas. Los trabajos impresos de Satoshi Kon abarcan aproximadamente 19 obras. Estamos hablando de historias cortas, historias largas y colaboraciones con otros mangakas, como Katsushiro Otomo o Mamoru Oshii. Esas 19 obras han sido traducidas en diferentes momentos al español. Para los interesados en acercarse a su obra, tenemos, por ejemplo, Historias cortas de Satoshi Kon, una antología que agrupa sus obras cortas, sus cortos que hizo. Está Regreso al mar, que es una larga, Opus, que son 2 tomos, Serafín, que la hizo en cooperación con Mamoru Oshii, y el manga de Qué horror de apartamento, que fue adaptado a película de cine. Hablar de las obras de Satoshi Kon es un viaje al pasado, porque en estas obras vamos a encontrar las semillas que dieron fruto en sus animaciones. Al autor no se le puede desvincular de lo que lució, de lo que hizo que fuera una estrella en el mundo de la animación japonesa, y son sus películas, su serie de televisión y los cortos animados que preparó. Estas obras impresas son básicamente eso, las semillas de las cuales él tomó ciertas ideas y las adaptó en sus películas. Sus personajes o historias nacen de estas obras en papel. Sin embargo, el director prefirió el medio animado a el medio impreso. Hoy vamos a hablar entonces de sus obras. Tenemos en total 19 obras que han sido traducidas al español, entre antologías, historias largas, y las cooperaciones. Algunas de estas historias no están terminadas o quedaron inconclusas. Tenemos entonces que en la antología de obras cortas de Satoshi Kon encontramos Cautivos, Talla, Follonazo, El pequeño beisbolista, Verano de nervios, Enfoque, Es la hora de los adioses, Kidnappers, Los visitantes, Guaira, Picnic, Más allá del sol, Delfines del desierto, Las aventuras del viejo Basho y Joyful Bell. Serafín, que es el trabajo que hicieron Mamoru Oshii y Satoshi Kon, que queda inconcluso, no va a ser parte de este análisis. Se habla de que los directores tuvieron desavenencias entre ellos y prefirieron no seguir con la obra. Inclusive se especula que si uno es conocedor de la obra de Satoshi Kon y de la obra de Mamoru Oshii, puede descifrar qué parte fue creada por uno u otro director. Esto lo dejamos para que ustedes lo descifren. Esto nos deja para este análisis entonces con Historias cortas de Satoshi Kon, los 2 tomos de Opus que son inconclusos, Regreso al mar, que es una obra completa, y Qué horror de apartamento. Hablar de las obras de Satoshi Kon es un viaje al pasado, muy al pasado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí básicamente son las semillas que luego florecerían en sus animaciones, en sus series de televisión. Y en esto tenemos que estar claros. No podemos separar al escritor del animador. ¿Por qué? Porque básicamente, tristemente también, estas obras son productos del mercadeo. Muchas de ellas se reprodujeron o
se volvieron a imprimir una vez muerto el director. Era una forma de seguir lucrando de este director que ya no iba a poder fascinarnos ni enamorarnos con más de sus películas. Entonces, si esperamos encontrar las mismas maravillas que vimos en sus películas, vamos a darnos un poco contra la pared, porque evidentemente este es su inicio, y lo que nosotros conocimos no fue el inicio, su inicio lo hemos venido a conocer después de no poder presenciar más de sus obras. Entonces, hay algunas obras aquí que no llegan a la altura de lo que vimos animado. Iniciaremos entonces con historias cortas de Satoshi Kon. Como ya les dijimos, que trataremos en lo máximo posible no destripar la historia para que las personas que no han podido leer la obra de Kon se puedan acercar a ella y que este video, esta conferencia, no les resulte en spoilers. Lo que nosotros hemos hecho es separar en grupos, hicimos 4 grupos para incluir estas historias. Están las historias del día a día, están las historias de ficción, están las historias sobrenaturales y las historias en que se aprecia una influencia tanto de Oshii como de Otomo. Entonces, en las historias del día a día está Follonazo, El pequeño beisbolista, La hora de los adioses, Verano de nervios, Enfoque. En las historias de ficción encontramos Delfines del desierto, Kidnappers, Joyful Bell, Las aventuras del viejo Basho, Más allá del sol. Las sobrenaturales solo son 2, Los visitantes y Guaira, mientras que en las influenciadas por Oshii y Otomo tenemos Picnic, Talla y Cautivos. Desgraciadamente muchas de las historias cortas de Satoshi Kon no destacan, es decir, no es lo que nos acostumbró el director. Son historias del día a día, como bien lo dije, disculpen la redundancia, son historias del día a día que podríamos comparar un poco con Tokyo Monogatari de Yasuhiro Ozu, para los que conocen la filmografía de Ozu. Es decir, es una historia de un evento normal, algo que le pasa a una persona. De esas historias, lo único salvable que podríamos, o rescatable, que podemos hablar es de una viñeta específica en Verano de nervios. Esa viñeta que la van a ver en pantalla, pues básicamente nos damos cuenta que luego se utiliza esa frase que dice el personaje, cambiándola un poco, para la tercera película de Satoshi Kon, Tokyo Godfathers. Vemos esa misma frase, como les digo, utilizada o reutilizada, dándole otro significado. Con las obras de ficción es más rescatable. Hay un par de obras de las que podemos hablar, específicamente Kidnappers y Joyful Bell. Y estas 2 historias también tienen una gran influencia en Tokyo Godfathers. Es decir, Joyful Bell es una historia que podríamos decir que habla de los milagros de Navidad. A pesar de que la mayoría de los japoneses son sintoístas, pues esto es una iconografía muy utilizada precisamente por la noción esta mágica, milagrosa de Navidad, que se aplica en su película de Tokyo Godfathers nuevamente. Y lo que estamos viendo en Joyful Bell es eso, es esta evolución de esta historia corta a una historia mucho más madura en Tokyo Godfathers, igual que Kidnappers. Kidnappers nos recuerda mucho al último acto de Tokyo Godfathers, cuando los indigentes están tratando de salvar al bebé. Pues Kidnappers es eso, habla de el rapto de un bebé. Y son importantes estas 2 porque vemos que fueron fruto o fueron las semillas que permitieron al autor desarrollar parte de esa animación jocosa, a diferencia de las 2 primeras animaciones que había hecho. En las historias sobrenaturales está Guaira. Guaira es una historia de ficción, evidentemente todas son de ficción, pero con tintes sobrenaturales. Podríamos catalogarla como un jidaigeki, es decir, una historia o un drama de época
Y aquí en esta vemos también esa maravillosa forma de guionizar de Con, donde nos está narrando una historia que tiene todas las luces de ser sobrenatural, y los lectores, nosotros como lectores, esperamos ver ese desenlace sobrenatural, y lo que tenemos es un desenlace mucho más mundano. Aún así, la historia funciona muy bien. Es una de las historias que más nos gusta de estas historias cortas, de esta antología, precisamente por eso, porque aquí se nota muy claramente lo que hacía el director. Nos lleva muy suavemente de la mano y de repente, como se dice coloquialmente, nos saca la alfombra debajo de los pies y nos presenta un final que, si bien tiene que ver completamente con la historia, deja esos tintes sobrenaturales de lado. Y esto es algo que hace Con en muchas, y nos vamos a dar cuenta de eso, en muchas de sus historias. Sus historias parecen llevar una línea normal, y de repente tenemos un corte que nos lleva a otra cosa completamente diferente. La forma de escribir de Satoshi Kon, de guionizar, sigue siendo, o se mantuvo hasta sus películas animadas. El director lo decía, a él no le gustaba que el público estuviera confortable viendo una película de él y que supiera qué iba a pasar. Él quería que el público pensara y analizara, y esa era su forma de sacarnos la alfombra de debajo de los pies, no telegrafiar las acciones que iban a suceder, cosa de que el público nunca supiese qué iba a pasar después. Los visitantes, que también es parte de esa sección de ficción, pues se siente como un primer boceto de lo que fue su siguiente, pero de lo que fue su obra, Qué horror de apartamento. Vamos a ver que se mantienen ambas obras dentro de lo sobrenatural, pero Los visitantes, a diferencia de Qué horror de apartamento, es una historia corta. Pero es eso, es las cosas sobrenaturales que suceden en el caso de Los visitantes en una casa de familia, mientras que en Qué horror de apartamento, en un edificio de apartamentos regentado por la Yakuza. Cuando hablamos de las obras, de las tres obras influenciadas por Oshii y Otomo, son obras aún más cortas, y sin embargo hay una que es Cautivos, en la que ganó el segundo lugar del premio Tetsuyo Shiba de la Shonen Magazine, si mal no recuerdo. Pero son obras que, por el hecho de ser tan cortas, pues solo destaca Cautivos. En Cautivos vemos que Kon siempre, o desde sus inicios como guionista, tanto para mangas como para cine, tiene la idea esa de hacer despertar a su público. Cautivos, como lo que dijimos anteriormente, sigue una línea, nosotros esperamos un final y de repente el final es completamente diferente a lo que anticipa el lector. Es decir, el director te ha estado llevando de la mano y de repente te suelta ante algo que no esperabas, y eso siempre va a ser reconfortante, porque los que lean mucho y los que vean mucho audiovisual se dan cuenta que llega un momento en que ustedes pueden, como decimos, dependiendo de las acciones que se suceden, saber el desenlace que va a tener. Sin embargo, con Kon es un poco difícil, o por no decir imposible, de saberlo. De estas tres, consideramos que Cautivos es la mejor de las tres. La forma de narrar y la forma del guión está hecha muy bien, es excelente, inclusive sería perfectamente plausible hacer un cortometraje de esta obra. De las otras dos que quedan, Taya y Picnic, pues Picnic supuestamente está ambientada en un momento en el universo de Akira. Es una historia muy muy corta y nuevamente no destaca, o sea, no hay nada maravilloso acerca de esta historia. Es una historia
futurista también de un mundo distópico, un futuro distópico, pero sin embargo está, como decimos coloquialmente, está tan telegrafiada que su final se ve venir desde la mitad del libro. Entonces no es una historia de la que podríamos decir mucho, que simplemente pues es el problema con la mayoría de estas historias cortas, ¿no? O no destacan o no son la grandilocuencia que esperábamos, especialmente cuando lo comparamos con sus obras animadas. Regreso al mar es la primera historia de Kon, la primera historia larga. Navega básicamente entre la fantasía y la realidad, eso que Kon le encantaba mostrarnos y lo que pudimos apreciar en sus películas. Vámonos. Es una historia que navega entre la fantasía y la realidad, es decir, esa dualidad a la que el autor nos acostumbró en sus películas. Es una fábula de corte ecológico y esto sí se aleja bastante de lo que era el trabajo del autor, es decir, es la primera y podríamos decir que la única fábula de Satoshi Kon que trataba, entre comillas, el tema ecológico. El guión lo que nos presenta son unas 3 generaciones, es decir, un abuelo, un padre, un hijo que están encargados de la custodia de una reliquia. Y a medida que se va desarrollando el guión, pues vemos eso de lo que Kon hablaba mucho, que él achacaba a las nuevas generaciones el olvido de las tradiciones. Eso era algo que a Kon como autor pues le molestaba bastante. Y en esta historia abarca un poco eso. ¿Por qué? Porque el abuelo es el custodio de la reliquia. Cuando pasa la custodia, por decirlo de alguna forma, a su hijo, este empieza poco a poco a olvidar, por unos hechos que pasan, eso, y piensa más en el bienestar del pueblo. El nieto, que todavía no ha sido encargado con esta custodia, pues cuando empiezan a desenvolverse los eventos, toma ese rol básicamente por una especie de epifanía que tiene. Estamos hablando que la historia, que el guión creado por el autor es bueno, sin embargo lo mejor de todo el guión es el apartado gráfico. O sea, tenemos personajes que crecen, el guión Kon lo trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque al principio, mientras que no sabemos nada de estos personajes, luego vamos descubriendo por qué el abuelo cuida la reliquia, por qué el padre empieza a pensar mejor en el bienestar del pueblo y por qué el hijo queda siendo el custodio, es decir, la siguiente generación de custodios. Pero volvemos a lo mismo. El ambiente gráfico de Kon es excelente, es decir, el diseño de los personajes, el diseño del pueblo nos hace sentir que estamos en un pueblo de pescadores. Ahora, Kon no hablaba muy bien de esta historia. Él en entrevistas dijo que en el momento de estarla creando no se sentía muy bien, estaba pasando por un momento de estrés, etcétera, y entonces él no la considera una de sus mejores obras, es decir, él trataba de obviarla, de no hablar de ella mucho. Evidentemente el hecho de que se convirtiera en lo que se convirtió en el cine de animación hizo que pues estas historias que creó quedaran bastante de lado. Les tengo una pequeña mala noticia. What Apartment Horror, o Qué horror de apartamento, mientras que hacíamos un poco de investigación descubrimos que es un guión de Katsushiro Otomo y la parte gráfica sí la trabajó Satoshi Kon. Por ende no vamos a estar hablando tampoco de este manga. Nos queda entonces pues la última obra de Satoshi Kon, obra inconclusa. Estamos hablando de Opus y eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Y llegamos a Opus, su último manga. La fábula de Opus trata sobre un mangaka que entra en su propia historia y los personajes le comienzan a reclamar por el tipo de vida que éste les ha dado. Opus empieza con una fábula y a la tercera o cuarta página nos cambia a una fábula completamente diferente. En este manga aparece el Satoshi Kon que conocemos de las animaciones, que maneja dos líneas paralelas en la historia y nos presenta una al principio, nos desubica completamente y luego empezamos a ver la historia que va a transcurrir. Se aprecian también todas las influencias que luego veremos en sus animaciones, es decir, aquí este es el precursor de la forma de narrar de Kon, las fracturas de la realidad, el manejo de los antagonistas, las líneas paralelas en las historias. O sea, este es un manga en el que el metalenguaje que desarrolló Kon está muy bien plasmado. En este manga también Satoshi Kon presenta muy hábilmente una forma de romper la cuarta pared, haciendo que los personajes en cierto sentido trabajen para él, explicando por lo menos el concepto del manga que estamos leyendo. Y al final viene una tercera línea, es decir, tenemos dos fábulas que estamos viendo y se añade una tercera línea para cerrar esta historia. Otra cosa que hace Kon, que nosotros llamábamos que era unir sus universos, es decir, sus universos animados, pues aquí comienza también. Hay una viñeta específicamente en que aparece en segundo plano el dibujo de un trilobite. Ese era un fósil que Kon tenía en su casa y que apreciaba mucho. Es básicamente lo mismo que hace Mamoru Oshii con su Basset Hound, que lo pone entre comillas de protagonista en sus animaciones y en los mangas que desarrolló. Y esto lo vamos a ver también en todas sus animaciones e incluso en Perfect Blue. Para los que hayan leído este manga se van a dar cuenta de que hay una escena específica en que aparece la máscara que utiliza el antagonista de Opus y aparece en Perfect Blue. Y eso pues se los dejo para que los busquen. Opus tiene la desventaja de haber quedado inconclusa. Sin embargo, Satoshi Kon, en un movimiento excepcional, o sea, en una idea excelente, rompe la cuarta pared añadiendo una tercera línea a la fábula, y lo que hace es que, a pesar de que esta historia, que la historia de Opus queda inconclusa, cierra Opus y a la vez Opus como una primera y segunda línea queda abierta. Yo les recomiendo que la lean porque este es el mejor manga de todos los que hemos leído y, como les dije en principio, aquí se aprecia el director de animaciones que vamos a ver y la calidad de los guiones que va a crear para esas animaciones. Cuando él estaba haciendo Opus, también estaba empezando con su ópera prima, Perfect Blue, y entre comillas él pensaba que había sido algo de suerte que la editorial hubiese quebrado, porque esto le permitía centrarse completamente en Perfect Blue y que tal vez algún día pues terminaría Opus. Sabemos que eso no pasó, por desgracia, y bueno, se ha hablado, pero de eso ya no tenemos mayores informaciones, de que se quería hacer una película basada en Opus. El tiempo dirá si se hace una película animada o si se hace una película con actores.